Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos el gran honor, en lo personal es un maestro que admiro muchísimo, que soy su fan, su admiradora. La verdad es que muchísimas gracias, maestro Luis Corrales, por estar el día de hoy con nosotros. En un momentito, Darani va a leer su reseña para darle la presentación que se merece. Muchísimas gracias, maestro. No, a ustedes más bien, muchísimas gracias por la oportunidad brindada. Estoy muy contento de poder compartir este espacio y espero estar a la altura de lo esperado con todos los colegas que se dedican también a los temas de compliance. Un agradecimiento especial a GMC 360 y a cada uno de ustedes, a Bernice de manera especial, porque fue quien me contactó. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Pues bueno, procedo a presentarlo. Luis Guillermo Corrales Cayirgos, experto en compliance, con más de 10 años de experiencia en la materia. Actualmente ocupa el cargo de ejecutivo principal en la unidad de cumplimiento de CAF. Anteriormente se ha desempeñado como Senior Compliance Manager en las empresas del grupo Scotiabank en Perú. Ha sido oficial de cumplimiento corporativo en las empresas del grupo Bancolombia en el Perú. Fue subgerente adjunto en riesgos de cumplimiento en las empresas del grupo Credit Corp y supervisor de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú. Asimismo, ha participado como expositor en temas de compliance en la Escuela de Posgrado en el área de Derecho y Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Perú, en la PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, y como profesor en las clases de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el segundo programa especializado de gestión de riesgos de la Universidad de Piura. Luis Corrales cuenta con una sólida formación académica y es magíster en finanzas con especialización en finanzas corporativas por la Universidad del Pacífico. Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es certificado en crímenes financieros por la ACFCS y experto certificado en protección de datos por el Instituto de Auditoría IIT. Muchísimas gracias, maestro. Maestro, es su espacio. Espero disfruten muchísimo todos los que están viendo esta gran ponencia. Aprovechen estas ponencias que son internacionales y con ponentes internacionales y que vienen también a todos los que estamos por acá a traernos una visión global e integral, que está segura que les va a encantar muchísimo. Muchas gracias. Nuevamente las gracias y bueno, adelante con la presentación. En términos específicos, lo que voy a conversar es sobre la nueva guía que sacó hace unos días COSO, sobre la gestión de los riesgos de cumplimiento bajo el marco ERM, es decir, de gestión de riesgos de la organización, de la empresa. El objetivo que ha tenido, digamos, esta guía que ha emitido COSO, lo que busca es a la aplicación justamente de este marco de gestión de riesgos de la empresa para que, digamos, las organizaciones puedan identificar, evaluar y gestionar los riesgos de cumplimiento, alineándolos con el programa de cumplimiento y ética. El programa de cumplimiento y ética en algunos países se llama cumplimiento y ética, en otros programas simplemente se llama compliance, en algunos casos podrían ser inclusive diferenciados de manera particular. Para mí esto debe ir junto, no conozco, la verdad, ningún compliance que no esté basado en la integridad y en la ética, y creo que esto se remonta mucho más allá de los casi 11 años que tengo en temas de compliance. Entonces, a pesar de que COSO le llama cumplimiento y ética, para mí, no, de manera personal, no son dos visiones contradictorias, ni que recién se están juntando, sino que ya tienen muchísimos años trabajando juntos, por así decirlo. De tal manera que se pueda crear una herramienta, según COSO, que integre los conceptos fundamentales de cada uno de estos marcos de trabajo. Por un lado, la gestión de riesgos a nivel organizacional y el programa de cumplimiento y ética. Adicionalmente, yo quisiera repasar lo que tiene, digamos, COSO. COSO señala que los riesgos
se pueden entender como la posibilidad de que los eventos ocurran, eso es lo primero, y afecten el logro de la estrategia y los objetivos del negocio. En ese sentido, COSO interpreta los riesgos de cumplimiento como fallas para cumplir con lo que ya conocemos, las leyes y regulaciones, y también con riesgos relacionados de cumplimiento, le llamamos, que son fallas para cumplir con los estándares profesionales, las políticas internas como los códigos de conducta y las obligaciones contractuales que tenga la institución con sus clientes, por ejemplo, con sus proveedores, con sus pares, etc. ¿Qué sucede aquí? Hay consecuencias, como ya lo han manifestado a lo largo de las presentaciones que me han precedido, como las multas, las sanciones, las reparaciones civiles, las pérdidas de clientes o empleados, evidentemente desventajas competitivas, la suspensión o inhabilitación, digamos, de manera particular, digamos, hay organismos internacionales que inhabilitan a las instituciones con las que ya no pueden trabajar y estas listas son emitidas internacionalmente. Y evidentemente está el daño de la reputación. Eso sí, el alcance, digamos, que más o menos COSO plantea en relación a lo que significa riesgos de cumplimiento. Después de ahí, fija un alcance, digamos, desde el punto de vista de quiénes son los que participan en toda esta gestión de riesgos de cumplimiento, y detalla evidentemente que, al igual que los programas más conocidos como el anticorrupción, antisoborno, el programa de antiblanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo, y acá hubo un tiempo contra la proliferación de armas de destrucción masiva, o el de privacidad, o el de conducta del mercado, que en algunos países se sigue llamando protección al consumidor de repente. En ese alcance están evidentemente los empleados, los trabajadores de cada institución, está la gerencia, están los miembros del directorio, están los proveedores, los intermediarios, y también de manera particular cita en varios de los principios que vamos a ver el tema de fusiones y adquisiciones. Pero no hay que perder de vista, COSO también lo cita, que es lo que comentaban digamos, en presentaciones anteriores, el tema de los daños, digamos, que digamos, pueden producir más allá de la propia, digamos, empresa o contra las personas, cuando hablamos de riesgos de cumplimiento. Por ejemplo, daños sobre los individuos, es decir, violaciones a la privacidad o la seguridad de mis datos, a violaciones contra, digamos, mi integridad física, como los programas de seguridad y salud en el trabajo, los temas de antimonopolio, o, por ejemplo, a las comunidades, los daños conocidos como medioambientales, etc. Es decir, el cumplimiento no solamente, aunque COSO no lo dice así, digamos, de manera ya personal, cumplimiento no solamente debe ser entendido como el alcance de riesgo legal, sino es que debe ir un poco más allá. Y me voy a tomar unos minutos para decir algo, que es que comúnmente los programas de cumplimiento se enfocan mucho en los temas del riesgo de reputación, en el tema de daños y multas, como hemos visto, pero, digamos, como nos mostraban hace un momento, hay estadísticas detrás de esto, y hay personas que sufren las consecuencias de los delitos. Estos marcos de gestión no nacen, evidentemente, o estas, entre comillas, imposiciones sobre las empresas para que tengan sistemas de cumplimiento, o al menos para que mitiguen algún riesgo sobre un daño de multa, sanción, reputacional, etcétera, no nacen en ese sentido, sino nacen en la lucha de algo más grande, que es la lucha contra los delitos, la lucha contra la criminalidad. Y ese es el reto, creo, mayor, inclusive dentro de las personas que trabajan en cumplimiento, porque muchas veces nuestro mensaje es ese. Y creo yo que siempre que trabajemos en ese sentido, vamos a trabajar como que transmitiendo sobre el miedo, es decir, una gestión sobre el miedo, en lugar del convencimiento, en convencer de que lo que hace cumplimiento, de lo que genera cumplimiento, va de la mano con la sociedad, con el bienestar social y, por supuesto, de nuestros pueblos.
de, digamos, de nuestros países, de su gente. Yo no puedo, digamos, también de manera personal, concebir que una empresa se llame socialmente responsable si no está convencida de que compliance va a ayudar a esa gestión, a ser socialmente responsable, porque lo que va a evitar es que su institución sea usada para todos estos fines ilícitos. Entonces, yo llamo, digamos, a la comunidad de compliance a que no solamente nos fijemos en los riesgos operacionales, es decir, los daños que se pueden producir como consecuencia de los temas operacionales o de los temas de multas, sanciones, daños en la reputación, sino ir un poquito más allá, que es mucho más difícil, que es convencer a la gerencia correspondiente de que un sistema de cumplimiento es productivo, que un sistema de cumplimiento genera valor, que un sistema de cumplimiento en verdad me compromete a mi institución, con la sociedad, con mi cliente. Bueno, finalmente son instituciones que generan valor, por supuesto, y que tiene que ser retribuido, pero también quiero enfatizar en ese punto. Entonces, eso es lo que quería decir al principio. Volviendo al tema del marco de COSO, el alcance y la ubicación, digamos, de un programa de cumplimiento y ética, nos hace reflexionar y saber qué leyes van a estar dentro del alcance del marco de cumplimiento que como empresa deseo establecer. Adicionalmente, como decía, si cumplimiento y ética van juntos o van separados. Evidentemente, como decía, desde los años que tengo, nunca he visto que esto haya sido por dos caminos diferentes. No lo concibo, porque, digamos, compliance va más allá de lo que podría haber sido entendido hace muchos años atrás como riesgo legal, que por cierto ya está definido hace más de 10 años, por supuesto, a través, digamos, al menos, de los que trabajamos en el sistema financiero y los que están afectos también por solvencia, más allá de 10 años, más o menos en el 2003, o de repente un poquito antes, un poquito después, es que ya hay una definición de riesgo legal, ¿no? Y después otro tema importante que debemos fijar dentro del alcance de compliance es que el equipo digamos, de cumplimiento, dentro de qué unidad estaría. Muchas veces se habla de que hay como que estadios, ¿verdad? Que muchas veces nacieron en unidades legales y a veces han quedado allí o han vuelto a unidades legales. Luego de ahí se habla de un estadio que debería pasar por riesgos y luego de ahí, digamos, ser totalmente independiente y de reporte directo hacia el directorio. Pero digamos, son estadios que pasan procesos. No todas las organizaciones van a funcionar de la misma manera, cada uno tiene que adecuarse a su realidad y ver dónde considera que es mejor tener al equipo de cumplimiento. De manera, como lo vamos a ver de manera general, pues bueno, digamos, esta guía establece que debería ser lo más independiente posible, es decir, no reportarle, digamos, a ninguna área, ser aparte. Es verdad, hay regulaciones ya de manera específica que dicen tajantemente, dependiendo del país, de que las unidades de cumplimiento tienen que ser totalmente independientes. Aún así, hay instituciones que se han apegado a que la unidad de cumplimiento, el área de cumplimiento, esté dentro de otra dirección, de otra vicepresidencia, etcétera, más grande, ¿no? Acá hay unos puntos que yo he querido rescatar dentro del documento, afirmaciones que hace COSO, es que la función de cumplimiento y ética debería siempre, dice COSO, estar preparada para desempeñar un rol general o estar dispuesto, en su defecto, a asistir o direccionar los asuntos que otros son incapaces o están indispuestos a gestionar adecuadamente el riesgo. También señala que universalmente, bueno, eso es una, digamos, creo, poco a poco, no poco a poco, sino que cuando uno ingresa al mundo de cumplimiento se da cuenta, no hay una definición aceptada para señalar el alcance, es decir, dónde
debe estar un programa de cumplimiento, o sea, qué alcance debe tener dentro de una organización que, digamos, anteriormente o a veces hasta ahora hay como que, si queremos decirle, si le llamamos programa de cumplimiento y ética, hay como subprogramas y estos están basados, digamos, en las normativas grandes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué normativas de manera grande va a gestionar el anticorrupción, antilavado, etcétera, etcétera, qué alcance va a tener, ¿verdad? Después de ahí también, COSO señala que independientemente de su ubicación en donde esté, la comunicación y la colaboración con cada una de las áreas, digamos, de la organización son esenciales para que el programa de cumplimiento y ética funcione. Digamos, esa es una verdad que también la conocemos las personas que trabajamos en cumplimiento. Adicionalmente, COSO señala que la función de cumplimiento y ética conduce el desarrollo del programa de cumplimiento y ética, pero es en última instancia el trabajo de la gerencia. Y es ahí, como decía al inicio, donde debemos convencer de la importancia de este programa, porque es finalmente, comúnmente, digamos, en un marco de las 3 líneas de defensa, son ellos los que van a liderar la gestión del riesgo propiamente dicho, en el día a día. Es el equipo, la gerencia es el que ejecuta, las gerencias van a terminar ejecutando el programa. Y el directorio, como sabemos, en cualquier marco de gestión de riesgos, debe proveer la supervisión. El rol del oficial de cumplimiento y ética, dependiendo en el estadio en el que se encuentre el compliance, pero finalmente siempre, dice COSO, va a ser ayudar a la gerencia en entender los riesgos. Eso es clave, digamos. Cualquier líder de cualquier riesgo, sea mercado, crédito, operacional, estratégico, reputacional, y el de compliance es el de entender los riesgos. Liderar el desarrollo, tiene que liderar evidentemente el desarrollo del programa para que se gestione adecuadamente el programa de cumplimiento y ética. Y ahí también tiene que saber y tiene que establecer canales para reportar las brechas en esta cobertura, en esta ejecución del programa, así como asuntos materiales, incluyendo aquellos cometidos por los líderes de la organización. No debería haber ninguna diferencia, digamos, en ese tratamiento. Habiendo dicho estos puntos específicos que COSO señala como temas importantes dentro del alcance que tiene que tener un sistema de cumplimiento, procedo a recordar, nada más a recordar simplemente en esta pantalla, no voy a entrar en detalle porque vamos a entrar ahora sí en unos segundos, a el marco de RM de COSO. Este marco tiene 5, digamos, vertientes, y estas 5 vertientes, que son la gobernanza y la cultura, la estrategia y el establecimiento de los objetivos, el tema del desempeño, la revisión y actualización, y como punto final, la información y comunicación del reporte, está conformado a su vez por 20 principios. Ahora sí, vamos a adentrar en cada uno de los principios, porque si no, no nos va a quedar tiempo, dado que son 20 principios. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a empezar por el de gobernanza y cultura. El de gobernanza y cultura parte por uno en específico, que es el de supervisión del riesgo por parte del directorio. Y aquí lo que se podría decir es que se puede delegar la responsabilidad de supervisión del programa de cumplimiento y ética, no necesariamente al directorio como tal, sino que COSO bien lo recuerda, se puede, digamos, delegar esta supervisión permanente a un comité del nivel del directorio, es decir, de repente integrado por un directorio. ¿Por qué? Porque de manera eficiente todo el directorio es muy difícil que se dedique a estos temas, digamos, a estar supervisando de manera directa. O sea, podría en ese sentido
delegar esta función, al igual que lo delega para los temas de auditoría, puede delegarlo a través de un comité a nivel de directorio, que tenga ese nivel. Ojo, dicha supervisión tiene que quedar registrada en las actas, digamos, de directorio, o en las actas, evidentemente, de este comité, y estar acompañada de métricas de cumplimiento que haya dispuesto la organización. En esa misma línea, COSO nos dice que es necesario que la comunicación entre el directorio y el oficial de cumplimiento sea abierta y en línea directa. Como decíamos hace un momento de la idea que rescatábamos de independencia, ¿no? Estableciendo para ello reuniones periódicas, aunque también hay que considerar, según COSO, situaciones en donde existan reuniones privadas, sin la presencia, digamos, de otros miembros de gerencia. Ojo, esto no quiere decir que no se vayan a reunir con los otros miembros de la gerencia, porque el mismo COSO luego habla de un comité interno y por lo ya dicho anteriormente. Pero es en términos específicos a veces para poder garantizar la independencia, digamos, total del oficial de cumplimiento, de la unidad de cumplimiento. Otro punto importante es que el directorio, y aquí esto es, creo, importantísimo, que el directorio cuente con al menos un miembro de la junta directiva, que al menos un miembro cuente con experiencia en programas de cumplimiento y ética. Eso es importante porque eso le va a dar refuerzo, evidentemente, a las labores de este programa. Y adicionalmente, digamos, se tiene que garantizar que, mejor dicho, el directorio tiene que garantizar los suficientes recursos para el desarrollo, como ustedes saben, de un programa de cumplimiento. Dotarlo de personal, digamos, dependiendo de los niveles, con más y menos experiencia, pero con experiencia en términos de cumplimiento. Yo aquí voy a hacer alusión, tengo entendido que en Colombia se ha cambiado, por ejemplo, el SARLAF, y es de manera puntual un tema de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tengo entendido que están haciendo énfasis en que también tenga experiencia en temas de riesgos. Yo creo, digamos, por desarrollo profesional, que sí es importante. He tenido la oportunidad antes de trabajar en riesgos de compliance, haber trabajado en riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional, y creo que cuando llegué a compliance eso me sirvió porque me ayudó a entender la parte técnica de riesgos, digamos, ¿no? La parte un poquito más dura, más numérica, de tener los conceptos un poco más claros de riesgos, y creo yo también, adicionalmente a lo que señala COSO, a que eso también sería importante tenerlo dentro de la organización. Es decir, capturar gente que tenga experiencia en la gestión de otros riesgos, que aporte, digamos, ese tecnicismo a los riesgos de compliance. Después de ahí, los recursos, como decía, tienen que ser suficientes, y es vital, esto es necesarísimo, digamos, que exista un empoderamiento y que se le brinde la autoridad necesaria al oficial de cumplimiento, que se encuentre evidentemente a la par que sus colegas, que los líderes de las otras gerencias, ¿no? Es importantísimo eso. El segundo punto, que es establecer estructuras operativas, se refiere a que el oficial de cumplimiento debería, como digo, tener, digamos, ese estándar de nivel, al igual que sus otros colegas, y también señala que dentro de las políticas y procedimientos debe establecerse, o dentro de estas políticas establecidas, deben estar, por supuesto, aquellos lineamientos que determinen el protocolo de escalamiento
de eventos significativos de riesgo de cumplimiento y ética. Y necesariamente tiene que considerarse aquellas políticas y procedimientos relacionados con el proceso de toma de decisiones, vinculadas al programa de cumplimiento y ética, como decíamos hace un momento, como aquellos relacionados con el comité que se formaría, sea un comité interno, es decir, a nivel gerencial, o sea un comité, digamos, a nivel de directorio. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Está el tercer punto. En el tercer punto es definir la cultura deseada. No está de más decir, desde mis primeros contactos con cumplimiento, o sea que este es un punto clave, la cultura de cumplimiento. Hay instituciones que se esfuerzan muchísimo por establecer esta cultura de cumplimiento. En una de las organizaciones donde he trabajado, inclusive había hasta un equipo de cultura de cumplimiento, y un equipo no conformado por una persona, sino por más de una persona, porque es un esfuerzo, digamos, importantísimo este de la cultura de cumplimiento. Considero que, digamos, es vital que si no trabajamos este punto, que si no le damos los recursos necesarios a la cultura de cumplimiento, tampoco nos va a ir tan bien. Nos va a costar demasiado, demasiado convencer, digamos, a la gerencia. Y a la gerencia y a las personas, porque los cambios son duros, y si uno ingresa a una institución donde la cultura, por ejemplo, de cumplimiento no recién están haciendo, eso va a costar mucho. Y creo que una buena práctica es, al menos, si la institución es bastante pequeña, pues bueno, dedicar ciertos recursos para establecer una cultura de cumplimiento. Esto implica un desarrollo muy grande de temas de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice COSO, digamos, en este marco de la cultura de cumplimiento? Nos dice que es básico que las expectativas de comportamiento sean recogidas en los códigos de conducta y ética. Evidentemente, nosotros vamos a tener que recoger lo que la institución en la que trabajamos, o que trabajamos como cumplimiento, o fuera de cumplimiento, tenga que tener cuáles son las expectativas, qué cosa es lo correcto, digamos, y qué no lo es. Y que los líderes puedan, a su vez, reforzar y clarificar esta cultura de cumplimiento a través de comunicaciones que deberían contener los valores, expectativas, y también la importancia de la ética. Yo aquí me voy un poquito más allá de COSO, porque comúnmente COSO, si ya lo han podido leer, no es que dé muchas señales de cómo hacer todas estas cosas, ¿no? Pero sí considero, como buen consejo ya particular, es que siempre se involucre a la alta gerencia. Comúnmente es mejor que sean, digamos, los gerentes de las otras áreas quienes envíen el mensaje de la cultura de cumplimiento. No necesariamente que salga el oficial de cumplimiento dando el mensaje, sino que pueda comprometerse inclusive al gerente general de la institución. Eso ayuda muchísimo porque eso marca una pauta. Y considero que esa es una muy buena práctica cuando desde el mensaje viene desde la cabeza de la institución. Bueno, volviendo a COSO, COSO también nos dice que la cultura de cumplimiento debe ir tomando forma, como decía, desde la cabeza, desde el de la organización, desde el top, perdón, de la organización. Y para ello, COSO nos indica que el establecimiento de esta cultura debe venir de la gerencia, como lo decía, y para eso la gerencia debe sostener una discusión, digamos, un intercambio de ideas acerca de la relación entre riesgos de cumplimiento y el apetito y la tolerancia al riesgo. Aquí después voy a entrar un poco al detalle del apetito y la tolerancia más adelante, y voy a dar mi opinión de manera particular. Y para eso debemos considerar, evidentemente, en esa, digamos, en esa interacción entre el balance entre los riesgos de cumplimiento y el apetito y la tolerancia, tomar, por supuesto, en consideración el cumplimiento de las leyes y las regulaciones, nos dice COSO,
Y también, como vamos a volver a repetir, porque Coso es como que quien lo ha leído, en una parte dice una frase y luego la vuelve a repetir. Coso nos indica aquí, desde definir esta cultura, que un objetivo de cumplimiento, perdón, un objetivo de la organización debe ser cumplir con las leyes, normas, cumplir también con nuestros contratos, etcétera, etcétera. Asimismo, en este mismo principio de la cultura deseada, no está de más recordar que la concientización del riesgo de cumplimiento y ética debe ir formándose evidentemente a través de entrenamientos sobre asuntos de, evidentemente, cumplimiento específicos, diseñados como, digamos, sé que algunas regulaciones y sobre todo las de prevención de lavado de activos están más desarrolladas en este tema, y que al principio eran simplemente, bueno, anda, capacita al personal y, bueno, diferéncialo entre 1 o 2 veces al año. Han ido ya diciendo y señalando de manera ya particular que las capacitaciones, evidentemente, tienen que estar, y de manera ya regulatoria, de acuerdo a lo que hace cada persona. Y esto no solamente, evidentemente, en los marcos regulatorios de prevención de lavado de activos, que están más avanzados, sino en cualquier marco de compliance, sea de privacidad, sea digamos, de conducta del mercado, de market abuse, es decir, de insider trading, de market manipulation, etcétera, de cualquier programa de compliance. Voy a pasar al siguiente punto, que es el de demostrar el compromiso con los valores fundamentales de la organización. ¿Qué nos dice Coso? Como habíamos dicho, Coso nos señala que el compromiso con los valores fundamentales de la organización debe ir en cascada, ¿no? Ellos hablan no del tone at the top, sino el tone from the top, es decir, desde, ¿no? Y ellos lo citan así de manera particular y hacen énfasis en ello, ¿no? Y los empleados, en ese sentido, los demás trabajadores, deberían ser mantenidos como responsables de gestionar los riesgos de cumplimiento. Eso es claro y natural, ¿no? Y más ahora, digamos, con el ingreso de las 3 líneas de defensa, que cada vez ha penetrado más en las organizaciones, digamos, en los últimos 10 años también, si queremos decirlo. Entonces, tienen que gestionar adecuadamente los riesgos dentro de sus funciones, evidentemente, lo que debería estar reflejado, también nos dice Coso, en la descripción de los puestos de trabajo. O sea, tiene que estar claramente reflejado, inclusive, en las guías, y también nos señala, como más adelante lo vuelve a repetir Coso, en las evaluaciones de desempeño. Una buena práctica que también tuve en una de las organizaciones fue que el personal, digamos, a todo nivel, año a año, se tenga un indicador de compliance. Y entonces dentro de la organización, de esa manera se equilibran los incentivos, como Coso lo dice más adelante. Entonces también es un tema que lo comparto porque es importante que vayan viendo cómo introducir a la gestión del desempeño los indicadores de compliance. Es decir, que para que a mí me promuevan, yo también tengo que, digamos, comportarme de acuerdo a lo que la organización pide, pero estrictamente medido también por ello. Adicionalmente, Coso nos dice que este principio exige que se establezcan los mecanismos suficientes para el reporte de incumplimientos o comportamientos fuera de lo que la organización considera como correcto. Y así como en los procesos de investigación que se generen, como ya sabemos, este tema de las denuncias que se generan, se tiene que generar la confianza suficiente, se tiene que guardar la integridad y la confidencialidad de quien está denunciando, se tiene que evidentemente minimizar cualquier, digamos, efecto negativo sobre el que esté denunciando. Entonces, Coso nos recuerda esto dentro del marco de la cultura, digamos, dentro del marco del compromiso con los valores fundamentales de la organización. Un punto que rescato dentro de esto de Coso es que promueve que se comuniquen, digamos,
a lo largo de la organización las lecciones aprendidas. Eso es un punto que no necesariamente, evidentemente, en los marcos de gestión están en todos, o inclusive menos aún en las normativas. Me refiero a las regulaciones en nuestros países, pero es importante que se comparta, digamos, estas lecciones aprendidas. Y COSO señala que también es importante que esta herramienta se utilice dentro de los marcos de compliance. Hasta aquí vamos al principio 4, nos falta un principio más para acabar con, digamos, con la categoría de gobernanza y cultura. Y este es un punto que también estoy seguro que más de una persona de compliance va a compartir, lo que es que el equipo de compliance tiene que estar, como se señalaba hace un momento, tiene que tener la capacidad de atraer, de desarrollar y de retener individuos capaces. Entonces, en este sentido, para ya no entrar en detalle, porque va a depender esto también de las regulaciones de cada país, pero de lo que nos dice COSO de manera general, es que, por supuesto, el oficial de cumplimiento debe tener experiencia y calificaciones apropiadas. Como digo, algunos marcos normativos, dependiendo del programa de cumplimiento, me refiero a las normativas, a lavado, a prevención de lavado, a market abuse, etcétera, etcétera, te van a exigir ciertas calificaciones para quien se encargue de este tema, pero de manera general, COSO no te da una lista, no te dice cuáles son las cualificaciones que tiene que tener, pero es una verdad a gritos que todo el mundo lo sabe, ¿no? Asimismo, COSO dice que debe contarse en este principio con un proceso de debida diligencia de empleados y de terceros, no solamente de los empleados, sino de terceros, lo que incluye un monitoreo basado en el riesgo. Dependiendo de la organización, hay organizaciones que simplemente buscan en listas y hay otras que hacen inclusive visitas. Sin que llegue compliance, estos temas inclusive han venido más allá y en verdad han sido, digamos, establecidos por las propias áreas de recursos humanos, sin siquiera hablar de manera personal. También en una de las organizaciones que he trabajado, hacía esta labor de irte a visitar y conocerte, ¿no? Conocer si realmente decías ser quien en las entrevistas señalaba hacerlo. Entonces, hay que también tener cuidado por los temas discriminatorios allí, pero en términos generales, es una práctica que a veces adoptan ciertas organizaciones con el fin de prevenir estos temas delictivos. Hasta aquí hemos hablado, digamos, ya del campo de gobernanza y cultura. Sé que el tiempo nos está ganando, así que voy a tratar de acelerar. Está, digamos, la estrategia y establecimiento de objetivos de riesgo de cumplimiento. Y aquí lo que hay que analizar siempre el contexto de manera muy general, voy a decir que siempre ante los cambios que se susciten tanto internos como externos, el oficial de cumplimiento tiene que estar atento, no solamente a los cambios regulatorios, sino a los temas con la estrategia. Y aquí es donde quería llegar, que es el punto del apetito. En términos generales, de manera particular, esto es un tema personal, sé que COSO habla de apetito y habla de tolerancia, pero, y que también trata de hacer entender a la gente, porque primero, para que todos estemos claros, COSO define el apetito, y bueno, es conocido por los marcos de gestión de riesgos, de los riesgos financieros sobre todo, que el apetito se refiere a los tipos y la cantidad de riesgo a un nivel alto que está dispuesto, digamos, a aceptar una organización en la búsqueda de generación de valor, y bueno, dependiendo de la norma, de repente no dice generación de valor, sino en el logro de los objetivos, pero COSO habla de generación de valor. En este punto en específico, yo solamente voy a recomendar que revisen el concepto de capacidad de riesgo. Yo entiendo perfectamente que apetito de riesgo puede hablar para los riesgos financieros, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito. Para mí es muy difícil hablar de apetito de riesgo para temas de compliance. Yo sugeriría que si, digamos, quieren basarse en el tecnicismo puro, adopten mejor el concepto de
digamos, de capacidad de riesgo. Porque ahí no se habla de que yo acepto, sino es lo que puedo. Sé que ahí entraríamos, tendremos que revisar los conceptos un poco más profundos, pero en este caso estamos haciendo como un marco general. Por eso doy esa sugerencia. Yo los invito a que revisen qué cosa es, digamos, capacidad de riesgo y adoptar mejor ese lineamiento y transmitirlo así. Porque en términos específicos también uno escucha hablar de tolerancia cero, ¿no? En términos coloquiales. En términos técnicos eso no tiene mucho sentido, pero en términos coloquiales sí, y a veces hay que utilizarlo, por supuesto, para llegar al resto, digamos, del equipo. Y en este tema hay que tener un equilibrio, uno de cara al tecnicismo, de cara hacia el regulador, pero el más importante va a ser aquel que me permita llegar al resto, digamos, de la empresa. Después de ahí están los principios, digamos, de evaluar las estrategias alternativas, están los principios de formular los objetivos de negocio y evidentemente Coso nos indica que el oficial de cumplimiento no puede estar ajeno a la estrategia. Tiene que tener un espacio, digamos, dentro de la definición de la estrategia, tiene que estar consciente de los riesgos que están asumiéndose a la hora de formular la estrategia. Y evidentemente también de los objetivos. Como digo, Coso es bastante reiterativo en los temas que ha destacado en relación a compliance. Aquí Coso, cuando hablamos de formular los objetivos del negocio, Coso nos repite nuevamente el hecho de que cumplimiento debe ser consultado, al igual que lo hace en las estrategias alternativas, debe ser consultado en el establecimiento de los objetivos del negocio para asegurar que los incentivos no sean perversos, ¿no? Porque yo puedo poner mucha carga para la venta, puedo, digamos, querer ingresar a nuevos mercados, pero de repente o puedo querer profundizar en un nuevo negocio o quiero ser más laxo de repente y terminar perjudicando a la larga mi negocio, y en ese sentido la unidad de cumplimiento tiene que estar presente y con un monitoreo cercano. Coso también acá es un tema importante, y aunque Coso no hable en este tema particular de Key Risk Indicators, sí habla de KPIs, ¿no? Y habla más de indicadores de desempeño. Cumplimiento se tiene que medir, tiene que ver cuánta gente se ha capacitado, las encuestas que se hacen en relación a la gestión de cumplimiento, el número de denuncias, el volumen, la frecuencia, y también, evidentemente, aunque a mí me parece esto ya más un KRI puro, habla más que un KPI, ¿verdad? Habla de, aunque digamos en términos de gestión de, no quiero andar mucho, pero en términos de gestión de riesgos, y sobre todo en los operacionales hace muchos años ya se discutió este tema, de que los KRIs también, dependiendo de la lectura, van a incluir los KPIs y los KCIs, ¿verdad? Y algún otro tipo de indicador. Pero lo que quiero señalar aquí es que también Coso señala de que las labores de monitoreo que se generan evidentemente van a encontrar ciertos controles que se van a incumplir, y esos controles que yo también monitoreo deben formar parte de los indicadores. De manera particular, sin irme por la tangente, porque igual hay otro principio más allá, más adelante, en el tema yo también sugiero, y aprovecho la oportunidad para que dentro de la unidad de cumplimiento que forme, independientemente si su norma se lo exige, como en el caso, por ejemplo, de la norma canadiense que exige tener un programa de monitoring and testing, que también las unidades de cumplimiento evidentemente cuenten con un equipo, dependiendo de la envergadura, evidentemente, de la institución, pero al menos con la función de monitoring and testing. Y acá viene, digamos, el core de cualquier, digamos, tema técnico, ya que es pasar al tema del desempeño. Yo aquí, por temas de tiempo, voy a tratar de ser muy rápido y básicamente dar mi apreciación. Y mi primera apreciación es que Coso no adentra tanto en las experiencias que se han podido generar en riesgo operacional, por ejemplo. Evidentemente, esto no es un documento de paga, es decir, no se paga por este documento, en donde nos dice cómo hacer las cosas,
pero sí nos dice qué hacer, los grandes estándares, y por supuesto estar agradecidos porque de esa manera también tener un lineamiento general es importante. No obstante ello, creo que independientemente de lo que ustedes van a poder, cuando adentren en el documento, ver cómo COSO habla de identificar los riesgos, cómo habla de evaluar la severidad de los riesgos, y ahí hay un tema ahí un poco oscuro para los que tenemos experiencia en temas de riesgos, habla de severidad de la probabilidad y severidad del impacto. En términos generales, si uno va al concepto de severidad, es propio más bien del impacto, si uno habla de riesgo de crédito, por ejemplo. Entonces, aquí por eso a veces yo digo que lo mejor es tener experiencia en gestión de riesgos para luego de ahí poder traducir esos conceptos y no desalinear con los conceptos que ya hace muchísimos años se manejan. No obstante ello, sí destaca que, por ejemplo, en la identificación de los riesgos, perdón, en la identificación de los riesgos se describa y evidentemente se documenten las políticas y los procedimientos. Otro punto importante es considerar los riesgos asociados, digamos, ver cómo estos se interrelacionan con otros riesgos, y que para la identificación de riesgos existen distintas fuentes, ¿no? Donde nosotros podemos obtener desde talleres, entrevistas, los temas como han señalado, digamos, anteriormente sobre bases de datos, etcétera, etcétera. La evaluación de la severidad de los riesgos, como decía, tiene dos puntos aquí, de la probabilidad y el impacto, y creo que eso es un tema un poquito más detalle, pero en términos generales lo que tengo que hacer siempre es fijar mis criterios. Si alguien está pensando y todavía está en los temas cualitativos y de identificar los riesgos, es decir, si la probabilidad de que ocurra una situación o la posibilidad de que ocurra tal situación y me genere evidentemente un efecto negativo, porque sin un efecto negativo no estoy hablando de riesgo, aunque ya si nos vamos a la ISO habla inclusive no solamente del tema negativo, sino del tema de la oportunidad, ¿no? Un concepto también un poco diferente. Sobre eso, digamos, de manera particular, lo que se hace aquí o lo que resalta COSO es que yo puedo medir esto también, la frecuencia, por ejemplo, a través de si tengo control, si mi control funciona más o menos, si mi control es robusto, etcétera, etcétera. Es decir, mido la probabilidad de que se produzca un evento por la falla del control, señala COSO. No necesariamente todos los que nos dedicamos a riesgo o no necesariamente lo van a compartir, pero digamos, es una metodología, porque finalmente siguen siendo metodologías cualitativas. Y digamos, siempre estas metodologías se tienen que adherir a la realidad de cada institución. Eso es lo principal. Una vez que yo ya tengo, digamos, esta identificación del riesgo, que ya lo he medido por la clásica probabilidad de impacto, ¿verdad? Y hablamos de manera cualitativa, porque espero que en algún momento se generen las bases de datos suficientes, como para también poder empezar a hablar de cuantificar el riesgo, como existe, digamos, en los riesgos financieros. Llámese, si solo queremos llamarle y hacer de manera precisa, riesgo legal ya tiene una metodología hace muchísimos años, digamos, basado en lo que es riesgo operacional, de también ir juntando bases de eventos de pérdida para medir justamente eso y a través de modelos matemáticos hacerlo. O sea, no va a ser una novedad tampoco. Pero COSO no rescata, digamos, de manera específica esos modelos, sino lo que rescata son los modelos cualitativos. Está también luego de eso la priorización de riesgos, y a veces mucho uno se centra en esto, y COSO lo hace, que es que una vez que se da, digamos, esta identificación, esta evaluación, es ir a priorizar los riesgos. Y para eso hay que utilizar criterios, saber después de ahí qué nivel de respuesta es el que uno va a dar de acuerdo al nivel de riesgo. Tiene que asignar evidentemente responsabilidades para que esto funcione.
y tiene que continuar hasta determinar que si la respuesta a ese riesgo, es decir, un control, adecuadamente mitiga o no mitiga el riesgo. Después está desarrollar una visión de portafolio, que cuando hablábamos era una visión integral, digamos, la interacción con otros riesgos. Considere evidentemente la respuesta a riesgo de cumplimiento con otras respuestas al riesgo que se hayan dado a nivel organizacional. Y evidentemente se tiene que mantener comunicaciones o reuniones con regularidad entre la unidad de cumplimiento y otras áreas. Otro punto aquí importante es pasar a la otra categoría, que es la revisión y actualización. Son 3 puntos. El primero es evaluación de cambios sustanciales, el otro es una revisión del riesgo y el desempeño, y básicamente otra vez COSO nos reitera en esta evaluación de cambios sustanciales, haciendo alusión a uno de los principios que veíamos anteriormente, es que hay que identificar esos conductores de cambio de los riesgos de cumplimiento, sean internos o externos. Evidentemente tengo que evaluar los cambios en las leyes, las regulaciones, los contextos. Tengo que evaluar no solamente los cambios que hay aquí, en mi país, sino en el resto de países. Veo hacia dónde se va a dirigir, hacia dónde está yéndose la tendencia mundial en los temas de compliance. Hay que considerar evidentemente los últimos desarrollos, como digo, no solo a nivel local, sino mundial. En lo que es revisión del riesgo y el desempeño, esto está muy alineado con el tema de las 3 líneas de defensa. Hay que actualizar evidentemente las evaluaciones de riesgo según COSO, bueno, y cualquier estándar seguro lo va a decir. Evaluar periódicamente la cultura de cumplimiento. Aquí nada más un paréntesis de experiencia: hay las clásicas encuestas y hay encuestas un poquito más técnicas que se pueden ir trabajando. Muchos de ellos los desarrollan también los estadísticos y se pueden utilizar encuestas, digamos, un poco más robustas, ¿no? que brinden mejores resultados. Eso no lo dice COSO, se los comento, digamos, como un parte de experiencia. Y este principio también busca que se aseguren los planes de trabajo del programa anual de cumplimiento y ética, ¿no? Para que refleje la evaluación de riesgo. También el último punto de aquí es que persigue las mejoras en la gestión de riesgo de la organización, y es verdad, hay que perseguir estas mejoras, y para eso hay que mantener continuamente la conciencia de las tendencias actuales. Hay que asegurar el cumplimiento periódico de la autoevaluación del desempeño del programa de cumplimiento y ética. Hay que hacer referencia al programa de cumplimiento y ética con el de otras organizaciones similares. Y ya para cerrar, disculpen que el tiempo nos ha quedado corto, pero comúnmente esto podría ser el desarrollo cada punto de una clase, por ejemplo, porque hay que adentrar mucho, y sobre todo en los temas de riesgos, de que sean bien puntuales de cómo medirlos. Está el tema final de cualquier marco de gestión de riesgos, que es el de informar, comunicar y reportar, ¿no? Y ahí hay que aprovechar la información y la tecnología con la que cuenta la institución, pero apalancarse, que cumplimientos se apalanquen. No está de más decir que todo este tema de los desarrollos cuantitativos, de manejo de datos, etcétera, para que entrar ahí, que ya lo han escuchado en las ponencias anteriores. Esto evidentemente es necesarísimo, dependiendo de la envergadura de la empresa, pero si no, al menos manejarlo con una hoja de cálculo y saber manejar hojas de cálculo si al menos es una empresa pequeña y solo tiene un oficial de cumplimiento y nadie más en su institución. Entonces aquí uno tiene que generar herramientas, crear información, etcétera. Y solo para finalizar, bueno, esto hay que mantener el reporte, porque justamente si no mantenemos este tema de la cultura y vigilar el desempeño de todos los temas de compliance. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. El tiempo me quedó corto, me hubiese gustado adentrar un poco más, pero espero que a gran escala haya podido compartir lo que más o menos COSO tiene. Adicionalmente, bueno, ya en las diapositivas está, digamos, cada punto que resalta COSO, y que pueden recurrir a esta o al documento, porque el documento es libre. Muchas gracias nuevamente, GMC 360, y éxitos.